Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a Innovación con Zuluaga. Hoy nos acompaña una mujer que entiende la sostenibilidad no como un discurso, sino como una estrategia de transformación real. Vivian Puerta es una líder en innovación social, transformación cultural y sostenibilidad. Con más de 24 años de trayectoria liderando organizaciones, equipos de alto desempeño y ecosistemas de impacto en Colombia y en el mundo. Su trabajo ha beneficiado a más de 2.5 millones de personas, demostrando que cuando el propósito se gestiona con rigor, definitivamente escala. Vivian ha convertido la sostenibilidad en una ventaja competitiva, integrándola en la cultura organizacional, el liderazgo y la toma de decisiones estratégicas. Ha liderado procesos de transformación profunda en organizaciones públicas y privadas, alineados con la Agenda 2030, influyendo incluso en políticas públicas a nivel nacional y local. Actualmente es CEO y fundadora de Wise Sustainability, una firma que acompaña a empresas a pasar de querer ser sostenibles a serlo de verdad, fortaleciendo capacidades internas, liderazgo consciente y culturas que generan impacto medible. Su perfil combina muchos mundos, podríamos decirlo: formación jurídica y visión empresarial, innovación estructural, sostenibilidad, educación y ciudades globales. Vivian ha sido reconocida con premios nacionales e internacionales y ha participado como speaker en más de 30 escenarios globales, desde Colombia hasta foros en Europa y Asia, y hoy hace parte de redes claves como la UNESCO EDS 2030, el IFLA y Pacto Global Colombia. En este episodio vamos a conversar sobre cómo innovar desde la cultura, no solo desde la tecnología. Vamos a cuestionar también por qué la sostenibilidad es un motor de competitividad, no un costo. ¿Cuál es el rol del liderazgo consciente en la transformación organizacional? Y cómo construir organizaciones que generen impacto positivo y sostenible en el tiempo. Esta va a ser una conversación para líderes, innovadores y tomadores de decisiones que entienden que el futuro no se improvisa, se diseña. Bienvenida Vivian a Innovación con Zuluaga. Hola Vivian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola Andrés, ¿cómo vas? Qué gusto estar aquí contigo hoy en esta mañana soleada además. Bueno, qué maravilla, muy bien. Bueno, para las personas que nos están escuchando, ahorita nos encontramos con Vivian aquí en el Hotel Dan Carton Belfort, ¿sí? Aprovechando pues que tuve una semana de trabajo por esta zona y dije, bueno, vamos a hacer un podcast entonces con esta gran amiga también para que nos cuente un poquito sobre todos los temas de sostenibilidad, innovación y demás cosas interesantes que vienes trabajando, ¿no? Bueno, Vivian, cuéntame un poquito y vamos a hablar un poquito sobre tus orígenes, tu historia. ¿Tú eres de dónde vienes? Luego te vienes a estudiar a Bogotá y entonces, ¿qué pasa? Cuéntanos un poquito alrededor de esto. Bueno, yo te cuento, yo soy de Santa Marta. Me voy a estudiar a Bogotá a los 16 años. Imagínate, me voy a estudiar Derecho en la Universidad Externado de Colombia. Ahí fui más bien monitora de un par de especializaciones y comienzo a trabajar muy chiquita. Comienzo a trabajar como abogada, incluso en grandes firmas, porque comencé en PricewaterhouseCoopers en el momento en el que esa gran firma se fusiona por allá en el año 1998. Entonces, el trabajo en firma era como un sueño cumplido, porque imagínate que cuando yo era monitora de la especialización de Derecho de los Negocios, el que era mi jefe me decía: usted tiene que trabajar en una firma, usted tiene que aprender inglés y usted tiene que aprender a cobrar en dólares. Y yo decía, ok. Y lo lograste entonces muy joven, también ese sueño, ¿no? Y lo logré muy joven, me fue muy bien. Estuve no solamente en esa, también pasé luego por KPMG unos años más tarde, ahí ya como abogada, o más bien apoyaba a la abogada de la firma y además apoyaba a los auditores. Ahí tuve la oportunidad de conocer unos casos increíbles de auditorías que luego se convirtieron en noticia nacional, por ejemplo, y hacía las auditorías legales dentro de los procesos de auditoría de los contadores o digamos, de los diferentes clientes de la firma. Qué interesante. Pero entonces déjame entender algo. A ver, tú te vienes de Santa Marta porque te ves a María, ¿cierto? Te vas a Bogotá, estudias en el externado y pasa todo esto que nos estás contando, ¿sí? Finalmente te quedas en Bogotá o tú regresas también de alguna manera algún tiempo por allá en tu tierra. ¿Qué pasa después? Yo me quedo en Bogotá, ejerzo el derecho por unos 8 años. He estado trabajando a lo largo de mi trayectoria profesional en diferentes sectores. No solamente he trabajado en el sector privado, sino también en el sector público y también en ONGs.
Okay. Entonces, eso me ha dado también, digamos, una gran capacidad de visión. Entiendo perfectamente cómo funcionan esos grandes sectores, sé perfectamente cómo generar alianzas a través de esos sectores. Y no me vas a creer, también incluso vendí. Ah, interesante, eso está muy chévere. Bueno, pues ya me contarás ahorita más adelante a ver Una abogada qué es eso de ventas, ¿ah? Viendo, imagínate tú eso. Bueno, eso me suena muy interesante. Bueno, mucha gente hoy te conoce como un referente en sostenibilidad, incluso como una influencer del tema. Por ahí estuve mirando que tuviste un reconocimiento recientemente en LinkedIn y todo esto. Creo que es Fabic, es como una firma que hace todo el estudio. Pero cuando uno mira tu recorrido de sector público, privado y social, ¿qué conecta realmente todos esos roles? Explícame un poquito de esto. Sí, si alguien ve de pronto mi hoja de vida, dice como así, esta niña tiene un recorrido un poco extraordinario porque no es normal que pase o que cambie de sectores de esa manera. Y yo creo que justamente eso es lo que me ha llevado al tema de la sostenibilidad. Lo que tienen en común esos tres sectores es que en todas esas posiciones yo he liderado transformaciones de esas organizaciones. Y eso ha implicado tres factores clave. Uno, obviamente un ejercicio de liderazgo, porque liderar cambios al interior de las organizaciones, pues es una de las cosas más complejas que a uno le toca como jefe. Dos, es un ejercicio de innovación, que es tu tema favorito. Me encanta. Exacto, porque cada vez que tú transformas es porque estás cambiando algo. Y cuando hablamos de transformación, Pero quédate ahí, ¿qué es transformación para ti entonces? son los cambios más profundos. Cuando yo hablo de transformación es solamente cambiar un proceso. Yo estoy absolutamente convencida de que las transformaciones tienen que pasar por un cambio cultural. Y para que haya un cambio cultural, se necesita cambiar a las personas. ¿Sí? Yo en mi tiempo, digamos, cuando yo estaba trabajando en Claro, tuve un proceso de transformación cultural de la organización de varios años. Yo veo que los procesos de transformación toman años, o sea, no es que uno diga voy a transformar las personas de la organización y esto va a cambiar de la noche a la mañana. Yo creo que es de tiempo. O sea, ¿cómo ves tú eso? Eso es cierto. Es un ejercicio de tiempo y de consistencia, pero también le exige al líder muchísima, yo uso esta palabra mucho, valentía. Sin duda. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a liderar un cambio, lo primero que vas a encontrar es que resistencia, resistencia. Y entre más profundo es el cambio, peor. Pero además, esto yo lo he entendido que no es culpa de las personas. Es que así funcionamos los humanos. El cerebro, ¿tú sabías que el cerebro está diseñado para ahorrar energía? Sin duda. Y eso significa que cuando tienen que hacer algo diferente, gasta más energía. Entonces ya de entrada, cuando tú quieres cambiar un hábito, así sea el hábito más sencillo, a todos nos cuesta. Nos vamos por el camino de menor resistencia. Nos vamos por el camino de mejor resistencia. Y uno como líder tiene que mantenerse firme para poder generar esos cambios que se están necesitando en la organización. Yo tengo una metáfora en relación al tema de la transformación. Ajá. Y esto va muy en la línea de la innovación. La innovación es transformación. Sí, de acuerdo. Y si tú miras, por ejemplo, el libro de Mindset de Carol Dweck o miras, por ejemplo, el de He Refresh de Satya Nadella, se hablan de los procesos de transformación de estas organizaciones. Y sin duda es cómo cambiar el mindset de las personas. Así es. En lo personal, por ejemplo, yo pienso que cuando una organización hace un proceso de transformación es cuando tienes un paciente y el paciente exige un cambio, por ejemplo, de corazón porque no le funciona bien. Le cambian el corazón y ¿qué es lo primero que ocurre cuando existe ese cambio de corazón? ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Ocurre, o sea, un cambio de corazón, le ponen un nuevo corazón y ¿qué hace el cuerpo? Rechaza. Rechaza Claro. Inmediatamente. El cuerpo siempre rechaza. Y después tienes que tomar como unas medicinas para poder mantener ese corazón, ¿sí? Y estar bien, ¿no? Entonces yo diría, de alguna manera, los anticuerpos corporativos inhiben procesos de innovación dentro de las organizaciones a raíz de ese proceso de cambio, de esa resistencia que mencionas. Así es. Y mira que ahí es justamente donde se ve o donde se pone a prueba digamos, la consistencia de ese cambio. Me explico. Y es que tú puedes cambiar un proceso mañana. Tú das una orden y cambias un proceso. Pero ¿qué pasa si tú no le has explicado a las personas por qué es importante? Si no les explicabas a las personas por qué funciona. Y aún peor, hay gente que los impone. Lo mejor para generar cualquier proceso de cambio es
co-crear con los mismos equipos, porque son ellos quienes saben si se puede, cómo no se puede, esto contraviene esta política, es mejor hacerlo de esta forma. Famosísimo reason why. ¿Por qué lo estás haciendo, carajo? Porque sí, claro. lo estás haciendo y involucrar a las personas en ese ejercicio. Y eso es lo que es la clave del éxito para que esa transformación perdure en el tiempo. Si no, la transformación no perdura. Si no, no hay ese cambio de cultura que tanto se necesita y que tú dices que, con toda la razón, que puede tomar muchísimos años. Claro, y uno se pone a analizar, por ejemplo, diferentes sociedades. Por ejemplo, si tú miras Londres, miras Australia, miras Colombia, y las culturas se comportan diferente. Inclusive, por ejemplo, si miras la cultura china, es culturas milenarias, sí, que han tenido procesos de transformación de miles de años y que realmente han sufrido unos cambios pero radicales dentro de ese proceso de transformación, ¿no? Así es. ¿Y esto cómo se ve en las organizaciones, finalmente? Wow. Mira, yo he liderado transformaciones en sector público, sector privado, ¿Sí? en ONG. Y yo te puedo contar de las más difíciles. De las más difíciles. El sector público. ¿Por qué? Porque las personas que están en el sector público llevan muchos años. Cuando tú llegas a liderar, tú llegas generalmente a un cargo de libre nombramiento y remoción. ¿Eso qué significa? Los cargos directivos son de libre nombramiento y remoción es porque tienes la facultad del nominador. Por ejemplo, yo era secretaria general de una superintendencia. El nominador puede decidir en cualquier momento cambiarte. Okay. O sea, esto no es un contrato laboral normal. O sea, libre nombramiento, te nombro cuando quiera y te quito cuando quiera. Pero el resto del equipo hacen parte de toda la carrera administrativa, es decir, llevan muchos años ahí. Entonces, ¿qué pasa con los cambios de gobierno? Ellos ven entrar y salir gente durante toda la vida. Entonces, ellos, ¿qué te dicen? Te lo dicen además de frente, te dicen, pues vamos a ver cómo nos va, porque por aquí hemos visto pasar muchos. Yo llevo aquí 17 años y usted si acaso irá a durar 1 o 2 años. Eso suena como al caso del paradigma del mono, ¿no? De los monos que... ¿No lo conoces? No. ¿No lo conoces? No lo conozco. Meten una serie de monos dentro de una jaula y ponen un racimo de bananas en la parte superior. Ajá. Cada vez que un mono se sube, lo que hacen es que le echan agua para poderlo bajar. ¿Sí? Ok. Para que no tome las bananas, ¿sí? Ajá. El proceso se repite hasta que todos los monos de la jaula son cambiados y después entran monos nuevos, lo van cambiando uno por uno. Wow. Y llega un momento en que todos los monos que no vivieron el baño con agua bajan a los monos para que no se suban a coger y no saben por qué lo hacía. Yo creo que es algo muy parecido, no sé, es igual te lo voy a compartir también porque me suena muy interesante. Pues mira que eso al final es una forma de decirte que el poder no lo tienes tú, el poder lo tenemos nosotros. Y si nosotros no queremos, no pasa nada. Literal. Es correcto. Y te lo voy a decir en una frase coloquial, y es que ellos te miden el aceite desde el día 1. Tú llegas y de una vez te reciben así. Ya te pregunto, Miguel. Bueno, muy bien. Entonces estamos en el sector público. Sí, estábamos hablando de lo difícil que es liderar transformaciones en el sector público. Sí. Porque obviamente cuando uno tiene un cargo directivo, estos cargos directivos son de libre nombramiento y remoción. Eso significa que te pueden nombrar, o más bien te nombran y te sacan en cualquier momento, claro. Y por el contrario, los equipos sí hacen parte de la carrera administrativa, entonces llevan muchos años ahí. Y ellos han visto durante todos esos años gente directiva que entra y sale dependiendo del gobierno, ¿sabes? Y a veces dentro de un mismo gobierno, esos directivos pueden ser cambiados varias veces. Entonces este equipo la tiene clara y te lo dice de frente, te dice, pues yo aquí llevo 17 años, y he visto pasar a muchísimos, por supuesto. Me dice, tú llegas y te reciben. Dios mío. Cuando a ti te reciben de esa manera, tú dices, ok, esto es un escenario diferente. Y sí, es una forma de decirte que ellos son quienes tienen el poder y que tú necesitas trabajar con ellos de la mano para lograr cualquier cosa. Bueno, ¿y cómo resuelven un reto de un tema de transformación en el sector público dada esa condición? ¿Cómo involucras un equipo de trabajo para que el equipo de trabajo marche, sea innovador y vaya a esas ideas creativas que estábamos hablando ahora? Bueno, al final
y esto es de las cosas que más me gusta y por eso hablo tanto de las personas, es que todos somos seres humanos que nos movemos por emociones. Todos. No importa si esta persona trabaja en un sector público o en el sector privado o en una ONG. Todos nos movemos por emociones y con un liderazgo que generalmente, por ejemplo, en el sector público lo que más te piden es autoridad y conocimiento. Ellos literal te miden el aceite y si ven que tú no tienes el temple para manejar una organización o no tienes el conocimiento, no te caminan. No te caminan. Entonces, yo recuerdo que en mi equipo directivo yo tenía... O sea, olfatean eso inmediatamente. Eso lo huelen a kilómetros. Sí. Yo tenía un equipo directivo y la directora financiera era una mujer increíble, pilísima, santanderiana, brava. Y en las reuniones a ella le encantaba, pues, porque además era una lideresa natural, entonces a ella le encantaba exponer sus puntos de vista y en varias reuniones tuvimos, digamos, desacuerdos, pero al final nos convertimos en unas muy buenas amigas. Y a esa lideresa, ¿sí? Cuando ya tú tienes a esa lideresa de tu lado, ya todo lo demás te fluye. Entonces, excelente. Claro, es al final un tema... Necesita unos líderes también dentro de esos equipos también para poder trabajar con ellos. Es un tema muy de relacionamiento, muy de sentarte, ven acá. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Por qué crees que esto no funciona? Yo quiero hacer esto por esto y esto otro. De pronto, estoy segura, también hay un tema importante y es de validar la experiencia y el conocimiento de los demás. Uno, no importa al cargo al que llegue, uno lo primero que tiene que comenzar a identificar es cuáles son esas competencias, esos talentos y qué saben hacer esos equipos. Porque ese es tu punto de partida para poder construir sobre eso y no simplemente llegar y decir aquí ya nada sirve, sino, ojo, ¿qué saben ustedes? Y con base en eso uno llevarlos al siguiente. Hoy en día muchas áreas de gestión humana y que tienen como unos cargos ahí que son People Analytics, están implementando tests, por ejemplo, del DISC, para mirar eso exactamente. Venga, esta persona, y es por colores, qué habilidades, debilidades, no sé qué, y con base en eso es cómo lideras desde esas fortalezas que la persona tiene, porque va a funcionar de manera distinta. O sea, tenemos como unos frameworks mentales muy distintos y eso me llama mucho la atención. Mira, imagínate que yo hice un máster después de esa experiencia en el sector público, un máster en liderazgo, máster internacional en liderazgo con una universidad española. Y claro, ahí entendí que yo, a pesar de no haber aplicado una cantidad de métodos que existen, porque existen métodos para poder gerenciar los cambios. Yo no los había aplicado, digamos, con el conocimiento puro de esos métodos, lo había hecho en su momento más bien por intuición y mucho más orgánico, sí. Pero tiene todo el sentido del mundo. Entonces esto que te dijo que yo hice con esa lideresa, luego ya lo entendí bajo un marco de gerencia del cambio escrito, una metodología escrita por la Universidad de Harvard. Por ejemplo, o sea, ya hay metodologías diferentes para que te permiten a ti una ruta para poder gerenciar esos cambios. Entonces, ya después de que yo lo estudié, ya lo hago, por supuesto, con mucha más estructura y con mucha más... Inclusive ahí te voy a hacer un paréntesis y te cuento. Bueno, ahorita se habla mucho de temas de inteligencia artificial. Sí. Nosotros hicimos un curso justamente aquí con el equipo de Platzi, cuando yo estaba en Claro, y uno de los ejercicios que hacíamos era que subíamos pues como ese perfil de cada persona. A mí se me ocurrió coger y meterle a la IA también el tema del DISC y con base en el DISC desarrollarme como una estrategia, digamos, personal de cómo yo me debería mover, cómo me debería comportar, qué tipo de cosas debería hacer, en qué me debería enfocar. Y me llamó mucho la atención porque está súper acertado también y, digamos, parte de eso es, digamos, como la cotidianidad de uno con esos equipos de trabajo, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, nada, esos ejercicios de transformación organizacional son muy retadores, pero muy gratificantes al mismo tiempo. Bueno, y desde tu experiencia, hablando del tema del proceso de cambio, ¿qué tan difícil ha sido impulsar esos procesos de innovación reales dentro de esas organizaciones? Dada esta condición de procesos de transformación, de que para las personas lo más fácil es resistirse, que es un proceso natural del cerebro para no gastar tanta energía, entonces, ¿cómo ha sido liderar la innovación desde esa perspectiva? Te quiero contar que es dificilísimo porque uno toma, como líder, toma muchísimas decisiones que no son populares. Entonces, no son populares porque nadie quiere cambiar.
que nadie quiere cambiar, no porque sean malas personas, sino porque acuérdate que no está dentro de nuestro ejercicio de cómo funciona el cerebro. Entonces, yo vuelvo al punto. Yo creo que innovar no es un asunto técnico. Creo que innovar es un asunto profundamente humano. Entonces, uno puede cambiar procesos o herramientas sin tocar cambios ni comportamientos, pero entonces eso hace que el proceso se demore más, porque estas personas a los que no les hemos trabajado los procesos de cambio vuelven a hacerlo sin que te des cuenta de la manera en la que habitualmente lo venían haciendo. Sin duda, yo comparto eso que estás mencionando y la innovación parte de un proceso de transformación de las personas. Hay un libro muy interesante que te voy a recomendar, es Cómo volar un caballo de Kevin Ashton, y él lo que menciona ahí es que generalmente las personas son creativas o son innovadoras porque se hacen dos tipos de preguntas. Una, porque algo no funciona, digo que las tienes súper insatisfechas por alguna situación, sí, y pone un montón de casos de estos. Y lo otro es, que puede sonar muy ridículo, ¿qué tengo que hacer para mejorarlo? sí. Se hacen esas dos preguntas y a partir de eso empieza un journey creativo para resolver un problema. Hay un montón de ejemplos de esto. Y ha llegado a un punto que siempre toco cuando hablo de innovación, y es que la innovación nos impone. Y lo mejor es eso que estás contando, y es generar esos espacios de co-creación. ¿Qué pasa con las empresas? Esos espacios de co-creación normalmente son demorados y a veces las empresas quieren resultados demasiado rápido. Pero cuando tú involucras a las personas en esos ejercicios, cuando además esos espacios son seguros para equivocarte, es que uno no innova y a la primera toda salió bien. No le va a acertar de una, claro. Nunca. Ni siquiera en los grandes laboratorios de I+D que existen en el mundo. Es un tema de prueba y error. Hay decisiones que tú dices, uy, yo creo que es por ese lado, y comienzas y te das cuenta que no. Y ahí es donde también exige mucha flexibilidad de parte o de la organización y del líder, darse cuenta que ese ejercicio de innovación no es un ejercicio lineal de, ven, comienza hoy, tienes 4 reuniones con un coach o con un líder en este tema y ya vas a salir con el tema cambiado y ya toda la organización va a girar alrededor de eso. Tú y yo sabemos que eso no funciona. No, eso no funciona de esa manera. De hecho, eso me acuerda de una conversación que tuve con Jackie Hernández, la CFO de Plug and Play Tech Center en Silicon Valley, y ella me dijo, Andrés, lo que pasa es que yo llevo más de 30 años en este tema y le hemos acertado solamente a 37 unicornios en ese periodo de tiempo. O sea, la tasa de éxito de todo lo que nosotros hacemos es muy baja realmente. O sea, es muy baja. Entonces el tema es cómo uno está evaluando un montón de soluciones, de posibilidades para poder llegar y condensar en esos procesos innovativos y creativos que estamos hablando. Mira, innovar es un ejercicio de liderazgo de la creatividad. Uy, esa frase me la voy a guardar. Está increíble, claro. Porque al final es sobre todo acompañar a las personas en ese proceso de soltar lo que ellos conocen y lo que vienen haciendo para construir algo mejor. Que de hecho ahí vi en tu perfil que tú también te certificaste con SIT. Es la mejor metodología del mundo. Me encantó. ¿Qué nos puedes decir de eso? Porque cuando me mencionaste ahorita es cómo ayudarlos a romper esas fijaciones mentales, esos paradigmas. ¿Cómo lo ves tú dentro del proceso normal y esto cómo conecta? Cuando yo estudié SIT, que hizo parte del MBA, una de las cosas que más me explotó la cabeza, literal, es que decían, usted tiene que innovar con lo que tiene. El mundo cerrado. El mundo cerrado. El principio del mundo cerrado. Eso de que vamos a pensar y vamos a buscar los recursos por fuera, no. Necesitamos que usted innove con las opciones que tiene. Y cuando nos comenzaban a dar estos ejemplos de aplicación de la metodología en el mundo entero, de verdad yo decía, wow, o sea, era como, es acabar con una cantidad de creencias limitantes que tenemos. Para innovar necesitamos plata, para innovar necesitamos más recursos, para innovar necesitamos el más sensei, pues que venga el más experto, no necesariamente. Y mira, y en sostenibilidad, porque es que sostenibilidad es innovación, ¿sabías? Sostenibilidad implica transformación del negocio y transformación del negocio viene con ejercicio de innovación. Entonces yo a veces en un par de conferencias en las que he estado les he dicho, oigan, es que no es cuestión en serio de gastarse un montón de dinero. A veces sentarse con los equipos,
con las personas que están, por ejemplo, en la planta de producción. Ellos son quienes saben realmente dónde se está botando el agua, cómo hacer este proceso más eficiente, cómo consumir menos Es como lo energía. menciona Amnon Levav y dice que innovación es pensar y actuar de manera diferente, útil y efectiva. Así Es el es. principio de la innovación. Así es. Claro. Pero ¿quién sabe más de tu empresa? ¿Alguien que viene de afuera o alguien que está dentro? Alguien que está dentro. Alguien que está dentro. Pero siempre pensamos, pero lo que pasa es que hay una creencia limitante también en las organizaciones y es que se piensa que nadie es profeta en su tierra. Es cierto. Y eso lo dice todo el mundo. Sí. Construyes con el lenguaje. ¿Qué carajo? Y eso no es verdad. De acuerdo. Sí es importante tener a alguien que lidere el ejercicio, por supuesto. O sea, que sepa de gerencia del cambio, que sepa hacia dónde quiere ir la organización, que digamos, que tenga el manejo o experiencia en el manejo de estos espacios de co-creación para tener unos resultados positivos. Sí, y eso pues seguramente no está al interior de la organización. Pero para mí, el mejor capital, mejor dicho, el capital humano que tienes en tu compañía es absolutamente valioso. Y por ahí es donde deben empezar las verdaderas transformaciones. Desde Sí, y vos que has estado tanto en temas de sostenibilidad, no sé si habías escuchado hablar del término la desviación estándar. Y la desviación estándar es cuando una población en algún lugar resuelven un problema, pero es porque están tan cercanos al problema que logran encontrar una solución creativa que no encuentras en otras regiones. Sí. Porque esas regiones de pronto quizás no están enfrentadas, no tienen las mismas características y la restricción los impulsa realmente a tener una idea súper potente que no necesariamente tiene que ver con la tecnología, sino algo elemental que resuelve el problema. Y además a veces los seres humanos tienen una creencia limitante y es como, pero yo no sé innovar. Eso les parece que eso es dificilísimo, que es como de un científico, una cosa extraordinaria. No, innovar viene desde cosas sencillas y eso hay que hacérselo ver a las personas. Es desde tomar la decisión. Te voy a poner un ejemplo. Imagínense que nosotros teníamos, yo lideraba una fundación muy importante que tenía muchísimo trabajo en territorio, pero resulta que las políticas de la fundación decían, usted contrata a un proveedor y cuando ya contrató ese proveedor, que debe tener ciertas características que eran súper exigentes, Ajá. hacían que los proveedores siempre fueran de la ciudad capital. No del pueblo donde se estaba llevando a cabo el proyecto, sino de la capital. Imagínate la locura que era llevar, te voy a poner el ejemplo clarísimo, llevar el sándwich, el croissant desde aquí hasta un pueblo. No, un tema logístico complicado. No solamente el tema logístico. Claro. Ellos, ¿tú crees que se comen el sándwich de la reconocida panadería de la capital? No, tendrán otros hábitos distintos de alimentación y demás, ¿no? Claro. Exactamente. Y además, ¿qué estás haciendo? O sea, que primero no es sostenible ni desde el punto de vista de generación de gases de efecto invernadero por todo el tema del transporte. No es sostenible porque acaso estás desarrollando el territorio si estás comprándole a un proveedor que no está en el territorio en el que tú estás trabajando. Eso no tiene sentido. En absoluto. Eso no tiene sentido. Entonces tú a veces ves al interior de las organizaciones tensiones entre dos departamentos, ¿cierto? En este caso, yo veía la tensión entre la gente de proyectos que decía, pero ¿cómo así que me toca comprar el pan allá y después de aquí llegue y a la gente no le gusta, la gente prefiere comerse la arepa que hace doña Rosita en la esquina? Entonces venía la de compras y decían, un momentico, pero es que la doña Rosita en la esquina no tiene ni root. Entonces, ¿yo cómo le voy a contratar a doña Rosita si además nuestras políticas de compra son súper exigentes y necesita tener unos estados financieros no sé cómo? Trata tú de mediar entre esas dos situaciones. Muy complejo. Es complejo, pero se logra. Excelente. Te toca sentarlos a la mesa y tú les vas a decir, ojo, necesitamos llegar a un punto y necesitamos que todos nuestros procesos en la organización realmente sean sostenibles. ¿Cómo llegamos a este punto? Y en ese caso, digamos, puntual de doña Rosita, es formalizar a Rosita dentro del Literal, formalizamos a doña Rosita. Claro. Es que doña Rosita no tiene, le vamos a ayudar, pero le vamos a ayudar a doña Rosita a formalizarse. Sí, porque ¿Con quién vamos a poner en contacto para que doña Rosita sepa cómo es la cosa del RUT? ¿Con quién le vamos a poner en contacto para que saque la cuenta de cobro? ¿Con quién le vamos a ayudar? Porque ese es el desarrollo del territorio. Ahí es donde está el ejercicio de sostenibilidad más importante que podemos hacer nosotros, que tenemos una presencia importante, un presupuesto importante. ¿Cómo no trabajamos en desarrollar? Es muy bonito porque si no, todas las doña Rositas que tienen sus comercios, ¿cómo se van a desarrollar
y ir para adelante y pasar de ese proceso de informalidad, ¿sí? Si nadie les ayuda, claro. Pero sí requieren, como decía, apoyo realmente social y no sé, pues todo lo que estaba hablando, sostenibilidad y todo esto que los lleve a eso, ¿no? Pero ahora te voy a decir una cosa, esto requirió sentar a todas las áreas de la compañía para modificar ese proceso. ¿Sí? Porque ¿cómo lo íbamos a comunicar? Claro. Porque entonces ¿cómo iba a ser el proceso de compras? Porque auditoría diciendo, pero vengan acá, y entonces ¿cómo vamos a hacer que no sea un tema que pueda inducir algún riesgo en el territorio? Control interno, todo el mundo ahí sentado viendo cómo se blindaba ese proceso desde todas las aristas posibles, pero teníamos el norte claro. Entonces, ese es un proceso en el que definitivamente había que mover a las personas. Bueno, en esos procesos de transformación, ¿te ha tocado tomar decisiones impopulares? Total, un montón. Cuéntanos un ejemplo, a ver, de algunas, porque ahí está hablando de la impopularidad, a ver, ¿qué te ha tocado? ¿Por qué eras impopular? A ver. Wow. Cada vez que uno llega con una idea nueva y a un cargo nuevo, lo más probable es que tus ideas no les parezcan tan buenas, porque vienen acostumbrados a hacerlo diferente. Y ese es un proceso de casi que de persuasión, es un proceso de ventas. Yo por eso digo que haber pasado por ventas, haber estudiado mercado y ventas ha sido la mejor inversión de mi vida. Entonces aprovechemos ese punto y conectemos esto con el tema de ventas. ¿Cómo llegaste al tema de ventas? ¿Por qué hablas de ventas? ¿Dónde vendiste? ¿Qué es vender para ti? Imagínate, yo era súper abogada, Sí. en Legis, escribía en ámbito jurídico, las páginas de tributario, de comercial, dirigía, digamos, desde el punto de vista editorial, un producto muy chévere. Y un día me llama mi jefe y me dice, Vivian, yo a ti te veo muy aburrida en lo que estás haciendo. Yo dije, Dios mío, me van a echar. Bueno, Pues imagínate que te llame el mega jefe y te diga que es que te veo aburrida. Yo dije, ¿pero por qué? ¿Qué hice? Y él, no, mira, yo creo que tú serías mucho más feliz si trabajas en temas de ventas, lo cual me pareció la cosa más loca y absurda de la vida, porque nunca en la vida me había visto como una vendedora. Y él me explicaba diciéndome como, yo soy un vendedor de libros y yo te voy a enseñar todo lo que sé. Al final me hizo una oferta irresistible y terminé pasándome a ser jefe de ventas de todo el equipo de Legis en esa época, que eran más de 120 personas en todo el país. Y a partir de ahí luego creamos una unidad de negocios que fue súper exitosa. Rompiste un paradigma. Absolutamente. Y ahí, ya estando en esa unidad de negocios, yo dije, yo necesito aprender más de esto. Entonces estudié en los Andes gerencia de mercado y ventas. ¿Y te enamoraste de las ventas? ¿Te gustó las ventas? O las ventas es un proceso natural, siempre va a existir una transacción. Uno en la vida siempre está vendiendo algo. Cada vez que estamos conversando, uno está tratando de persuadir al otro de llegar a algún punto. Entonces, toda esa estudio y toda esa experiencia, incluso terminé vendiendo pisos y paredes en Home Center. Ah, también. Claro. Por Dios. Y después pasé ya a todo el mundo de la responsabilidad social empresarial, y lo que hacía era buscar recursos para invertir en proyectos sociales. Y ahí es donde comienza como toda mi vida relacionada más. Entonces, ¿cómo se conectan las ventas, la responsabilidad social y las leyes? ¿Cómo es esa conexión? Es que es un... Bueno, mira, yo creo un que mix interesante. lo que te decía al principio, yo creo que mi hilo conductor tiene que ver con la transformación de las organizaciones. Para transformar siempre se necesitan tres cosas: liderazgo, innovación, pero una narrativa vendedora. La comunicación es fundamental. Tú tienes que convencer a esas personas que ese cambio que tú quieres lograr realmente es la mejor decisión, para que ellas se comprometan totalmente. Entonces te voy a poner un ejemplo que te decía, que ¿cómo así que eres impopular? Imagínate que te voy a poner un caso así clarísimo. Había un proyecto espectacular que estaba hacía más de 10 años en una de las organizaciones que lideré. Ese proyecto era cero sostenible. Cero. ¿Qué es un proyecto que es cero sostenible? Que no tiene materiales de sostenibilidad, que no tiene en cuenta el desarrollo del territorio, que no tiene en cuenta, por ejemplo, principios de economía circular, no tiene en cuenta temas como cambio climático, y era un proyecto relacionado con agua. Bueno, yo digo, me presentan el proyecto y yo espectacular, pero ese proyecto no es sostenible en el tiempo porque no está pasando esto, no es sostenible financieramente porque no está pasando esto. Entonces no veo que estemos haciendo un ejercicio de economía circular. Pues imagínate cómo se sentía la pobre coordinadora que estaba a cargo de ese proyecto.
pues se sentía muy mal. Absolutamente, claro. Pero yo le decía, necesitamos ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos al interior de la organización. Entonces yo le pedí a ella que me presentara una forma, porque digamos que mi ejercicio siempre es presentarles darles a ellos la oportunidad de que me propongan cosas. Entonces yo le decía, proponme de qué manera crees que podemos hacer este cambio. No, mira, pasaron 6 meses y no me proponía nada. Y yo, luego su segunda a bordo, yo la veía súper conectada con el tema. Entonces, yo veía que la otra niña quería hablar, pero su jefe no la dejaba. Al final, una situación triste es que ella dijo, ya yo no quiero seguir acá, porque en ese ejercicio de que yo le decía, tenemos que pensarnos o repensarnos todo el proyecto, ella decidió irse. Y luego, cuando ella decide irse, la segunda a bordo comienza a liderar el proyecto. Los resultados son tan increíbles que se ganó el premio del Foro Mundial del Agua, se ganó premio de Pacto Global, se ganó premio, fue finalista a los premios de Bridgechamp, fue premio de Exposable de Colsubsidio. Lo que hicimos con ese proyecto en temas de ser sostenible financieramente en el tiempo e incluirle lineamientos de economía circular. Como dice la frase del libro este de King Knight, dice el de Nike, ¿no? Ajá. Dice que gana el que no abandona. Gana el que no abandona. Y tú le dieras la felicidad porque antes ni siquiera tenían indicadores. Y después yo los ponía a ellos mismos. Muéstrenme, propónganme ustedes cuáles son los indicadores que ustedes quieren para este proyecto. Y cuando ellos mismos veían lo que habían avanzado en un tiempo récord, porque te estoy hablando de un año y medio, que comenzamos a ganarnos todos los premios por lo que se había hecho, el orgullo que ellos sentían de haber hecho parte de eso, pues para mí era de las cosas más gratificantes del mundo, porque yo al final no lo hice, yo solamente lo que hice fue motivarlos, generarles los espacios, acompañarlos en el proceso y luego obviamente celebrar con ellos todos esos reconocimientos tan chéveres. Bueno, qué historia tan linda. Bueno, después de todo este recorrido, si hoy te sentaras con el CEO de una organización o con una junta directiva y tuvieras que decidir una sola cosa sobre cómo liderar la transformación real dentro de una organización, ¿qué le dirías a ese CEO? Uy, qué pregunta. Pues mira, les diría que la transformación debe ser una decisión estratégica que agregue valor. Y como toda decisión que es importante, implica incomodar y aguantar. Impopularidad. Impopularidad. No siempre se es popular. Tienes que ser impopular. Es muy posible, no siempre, pero es muy probable que si estás liderando un cambio, al principio haya mucha resistencia y haya impopularidad. Y poder sobrellevar esa situación para lograr los resultados a veces no es fácil, pero ahí está todo el quid del asunto. También les diría que hablar de cambios sin tocar cultura es complejo. Siempre esos cambios tienen que hablarle a las personas. Hay que mirar cómo se está comportando, cuál es la cultura de la organización y cómo esa cultura al final termina permeando ese cambio o ese proceso que tú quieres liderar, porque tienes que llegar ahí para que ese cambio luego se sostenga en el tiempo. En muchos casos, el mayor riesgo no es cambiar, sino seguir haciendo lo mismo cuando el contexto ya cambió. Está muy interesante. Me acuerda de una frase. Porque ahora todo está cambiando vertiginosamente. Estamos en una época donde hoy te estoy hablando de sostenibilidad. Hace 2 días salió una nueva norma al Parlamento Europeo. Y te aseguro que en 6 meses va a haber sí, sin duda, una cantidad de cambios. Entonces, si nosotros no estamos preparados para esta constante evolución, pues nos estamos quedando atrás. Entonces va a costar más no tener esa capacidad o esa flexibilidad para adaptarse que quedarse quieto. Lo menciona mucho este autor, Yuval Noah Harari, ¿sí? El de Sapiens a Dioses, y él menciona que lo importante es eso, es nuestra flexibilidad al cambio. Sí. Exacto. Hoy estamos haciendo esto, pero quizás mañana tienes que hacer un cambio tan radical en tu vida que lo que estás haciendo es algo totalmente distinto. Entonces el caso que ponía era, imaginemos que la tecnología de vehículos autónomos se desarrolla perfectamente y ya no se necesitan conductores. La pregunta es qué va a hacer el señor que maneja un tractor o que maneja un taxi, qué es lo otro que van a hacer.
Entonces mencionaba que la capacidad de que esa persona fuera tan flexible, que a lo mejor de pronto supiera que ya ese rol ya no lo cumplía dentro de la sociedad, hacía que finalmente esa persona, por ejemplo, dictara clases de yoga o de otras cosas asociadas al contexto que va cambiando, que son como esas nuevas tendencias que van ocurriendo durante la vida de esa persona. Y yo creo que va muy de esa línea que mencionas. Totalmente. ¿Qué mensaje quieres dejarle a las personas? Y agradezco el tiempo pues, que nos permitiste el día de hoy. Qué conversación tan interesante. Yo creo que hay que irla profundizando también y de pronto tener una versión 2 de este podcast. Y bueno, ¿qué mensaje dejaríamos a las personas y a las que nos están escuchando? Yo siempre he creído que una de las cosas más importantes para lograr cualquier objetivo dentro de una organización es entender el valor de las personas dentro de la organización. Como te decía ahorita, no hay nadie que conozca más tu compañía. ¿Quiénes son los que te están generando valor para tu compañía? Ellos son las personas, y cuando me refiero a las personas no son solamente los empleados, sino también tus clientes y las comunidades. Y eso hace parte del eje social de la sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, generalmente la gente se va al tema ambiental. Y yo me siento una promotora permanente del eje social, porque somos las personas las que permitimos que las sociedades, las empresas, las comunidades sean exitosas y salgan adelante. Entonces yo siento, o más bien estoy absolutamente convencida porque lo he vivido, y son esos equipos los que me han permitido a lo largo de los años en los que he liderado, como te digo, sector público, privado, ONGs, lograr cosas impresionantes en tiempos cortos. O sea, no he sido yo sola no hubiera podido lograr nada, nunca. Han sido los equipos y la gente que se ha sumado a esa idea loca que he tenido en algún momento, que se han puesto la camiseta y han dicho, listo, te creemos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, por favor, el valor de las personas para las organizaciones, los empleados, tus clientes, tus comunidades. Eso es fundamental para que cualquier estrategia sea exitosa. Bueno, ese mensaje me parece muy inspirador y muy bonito también, porque uno diría entonces que no hay compañías innovadoras. Hay personas que dentro de esas organizaciones llevan a esas compañías a ser innovadoras, porque la compañía por sí sola realmente es una creación mental del ser humano como una marca, pero las personas... O una creación jurídica porque es una sociedad, ¿sabes? Claro. Bueno, pues Vivian, muchas gracias por este espacio, lo disfrutamos muchísimo. Vamos a pensar en una versión 2 de este podcast también, porque creo que nos quedan Qué chévere, tengo muchas cosas más para contarte. Andrés, de verdad, encantadísima de que me hayas invitado. Me siento súper honrada de estar entre las primeras de tu podcast y claro, obvio que nos vamos a volver a sentar. Bueno, muchísimas gracias, Vivian, muy querida, y un abrazo. Bueno. Un abrazo. Llegamos al final de esta conversación que deja una idea muy clara. La sostenibilidad no es una tendencia, es una forma de liderar. La innovación no se trata solo de tecnología, sino de personas, de cultura y de propósito. Gracias, Vivian, por recordarnos que la transformación organizacional es, ante todo, transformar mentalidades, que el verdadero impacto nace cuando alineamos estrategia, conciencia y acción, y que el futuro se construye con decisiones valientes, humanas y sostenibles. Este fue un episodio para inspirarnos, cuestionarnos y mirar más allá del corto plazo. Gracias por acompañarnos en Innovación con Zuluaga. Nos encontramos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando ideas que mueven al mundo y a quienes se atreven a transformarlo.